Y pues buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren bien. Mi nombre es Rodolfo González, voy a ser el profesor del seminario, del Centro de Formación Humanística, perdón, Introducción a la Filosofía a través del cine. Eh, Soy de formación filósofo, eso fue lo que estudié, entonces pues digamos que tengo esa parte, digamos, como en mi haber, pero desde antes de estudiar filosofía he sido cinéfilo y me han gustado las películas pues, desde que tengo memoria, ¿verdad? Entonces pues soy fiebre de ver pelis desde chiquitillo. Antes que haber estudiado filosofía formalmente, pues ya era fiebre a las pelis. Y este curso es un esfuerzo por tratar de vincular esas dos cosas que me han gustado toda la vida, por lo menos la filosofía desde hace buen rato y las pelis casi que desde siempre. Entonces, es son una serie de ideas como para tratar de entender las películas en un contexto filosófico, pues de lo superficial a lo que puede ser algo un poco más complejo. Yo quiero compartirles ahora un documento, pero antes quiero enseñarles un poquito el TEC digital, nada más para que nos ubiquemos. Un segundito. Bueno, esta es la interfaz de inicio, ¿verdad? En el TEC digital yo les voy a poner acá en documentos una carpeta, perdón, unas tres carpetas, y pues bueno, esa va a ser como nuestra guía. Aquí en documentos públicos, vean que ya tienen un archivo. Yo le voy a poner, por lo general lo organizo así, clase semana uno, clase semana 2, clase semana 3. Y pues bueno, en esta clase, el documento que ustedes tienen acá, yo lo tengo abierto por aquí. Y ya ahorita lo voy a compartir, pero quería decirles que es importante que sepan ubicar este documento, porque aquí van a tener que hacer una mini tareita, entonces la encuentran por acá. Y acá también les voy a dejar el enlace a esta grabación. Entonces por aquí encuentran tanto el documento que ocupan revisar, como la grabación. Eso. Eh, Por lo demás, aquí les queda pues el enlace del curso, ¿verdad? Por aquello de que se les pierda, sepan que aquí está en el TEC Digital. Y pues el correo también para que ustedes puedan hacerme alguna que otra consulta. Eso con el TEC Digital. Ahora quiero compartirles el documento que está ahí, que es la base con la cual yo me voy a orientar el día de hoy. Es algo pues, relativamente sencillo, nada del otro mundo. Pero denme un chance porque... Ah, ok, ya sé qué es. ¿Están viendo el documento ahí, chiquillos? Sí. Sí, profe. Sí, ok, vale. Es que me lo abrió aquí como una pestaña del buscador, pero bueno, creo que lo podemos revisar así, no hay problema. Esto les decía, son ideas como para tratar de vincular la filosofía y el cine. Yo les voy a dar 5 puntos de encuentro, créanme que existen muchos más de 5, pero bueno, quiero que exploremos estos 5 y que tratemos de aprovecharlos. Y básicamente yo voy a hacer una introducción, quiero que veamos algunos materiales audiovisuales, que comentemos sobre una película y ay, perdón, aquí es esto. Bueno, en realidad les facilité eso, les voy a pedir solo una asignación. Anteriormente pedía dos, pero voy a dejar solo una, entonces, bueno. Aquí ya no lo puedo quitar porque este es el PDF, pero está bien. Sepan que van a tener solo uno, para que no se confundan. Esta semana, la otra semana una y la última semana vamos a tener dos. Este curso, no se los dije, pero vamos a desarrollarlo en 3 clases. En vez de 4, vamos a tener 3 y ya les explico por qué. Ok, lo primero que quisiera señalarles es que el cine y la filosofía hacen buena pareja. Digamos que tienen muchos puntos en común y pues bueno, no es esta la primera vez que alguien trata de hacer un vínculo entre la filosofía y el cine. Es un tema que se ha trabajado mucho y se pueden reflejar de muchas maneras los temas filosóficos. Yo quiero resaltar aquí un par de ideas y más adelante los 5 puntos de encuentro, pero creo que aquí es importante esto como para tener un poquito más, digamos, de la parte técnica, si se quiere. Eh, en el cine, uno puede pensar que hay conceptos, imágenes. Vamos a ver, lo podemos pensar como con este refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, de repente entonces en las películas, ¿verdad? O ni siquiera en una película, en una imagen, podemos entender un concepto, podemos entender una idea gráficamente, audiovisualmente, en el caso de las películas. Entonces,
esta relación ya se ha estudiado, cómo las películas muchas veces tratan de imitar una situación de la vida real o tratan de imitar o parodiar algo que nos pone un concepto y lo podemos entender no como un concepto, digámoslo así, rígido o estático, o parte de una lectura que puede ser más o menos aburrida, sino como parte de una historia, de una trama, digamos, parecido a cómo funciona la vida cotidiana. Entonces, se hace digamos, este vínculo entre los conceptos y las imágenes en movimiento para decir, mira, bueno, la filosofía se puede expresar en el cine de una manera más dinámica, más viva, digamos, más en movimiento, y no como algo tan tieso y más tradicional, digamos, o más cuadrado, como puede ser leer un libro de filosofía. Entonces se aprovecha el tema de las imágenes, y no solo de las imágenes, sino que las imágenes están pues en un ir y venir, ¿verdad? Hay un movimiento en las películas, en los cortos, etcétera, que nos ayudan a comprender mejor cómo las cosas cambian, ¿verdad? El movimiento es sinónimo de cambio, entonces pues el cambio hay que explicarlo, y las imágenes a veces explican mejor a una descripción, a un análisis. Esto implica entonces que las imágenes tienen que ser muy buenas imágenes para que la película o lo que se quiera contar, pues logre, digamos, transmitir ese mensaje. En el cine, eso, digamos, construir las imágenes se le llama fotografía. La fotografía de una película es, si agarramos cuadro por cuadro, la película, digamos, segundo por segundo, las imágenes que van saliendo ahí segundo por segundo son fotografías, ¿verdad? Tal vez ustedes lo puedan pensar si se agarran como un rollo de películas, piensen en las películas viejas, que ahora las películas son digitales, pero antes las películas eran un rollo como una película, que son un montón de fotografías y que cuando, digamos, el reproductor lo reproducía a gran velocidad, pues se, se ponían en movimiento, pero individualmente cada cuadro es una foto, ¿verdad? Entonces, la fotografía de las películas tiene mucha importancia porque es cómo se ve, si usted para la película en cualquier momento, cómo se ve, digamos, la fotografía en cualquier momento de la película. Obviamente hay momentos más importantes, ¿verdad? Qué sé yo, la muerte de uno de los personajes o otras cosas, son momentos cruciales en la narración de una película, pero se evalúa, digamos, la fotografía general de la película. Es como, wow, qué bien esa película, porque desde que inicia hasta que termina las imágenes son así como de póster, ¿verdad? Como para portada del cine. Entonces uno dice, wow, está muy bien en su fotografía, ¿verdad? Es muy constante que la fotografía es muy buena. Esto entonces ustedes acá tienen una explicación más detallada. Créanme que yo no soy experto en cine ni nada por el estilo, pero es importante el tema de la fotografía, ¿ok? De hecho, si ustedes ven ahorita que vienen los Oscar como dentro de un mes, las, hay un Oscar para el director de fotografía, ¿verdad? Que es el tipo, la persona que se encarga como de tener esa visión y decir, no, aquí las imágenes tienen que quedar así, 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 así. Son importantes, ¿ok? Pero también pasa entonces con digámoslo así, con el movimiento. No solo las imágenes cuadro por cuadro, sino cómo se amarran las imágenes en movimiento. Esto en el cine se conocen como plano secuencia. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, son tomas donde la cámara sigue como al personaje o sigue la acción de lo que esté pasando durante un periodo largo de tiempo. Entonces, el tipo, qué sé yo, sale a un edificio, se mete, le pasa algo, ¿verdad? Hay una, no sé, una balacera o hay un accidente o sale corriendo, pasa algo. Son tomas como muy largas que requieren pues como mucha técnica para poder que salga como real, digamos, que salga, que no se vea como fingido todo, ¿verdad? Entonces, pues, algunas son muy complejas porque están en un carro, se bajan, entran a un edificio, salen, etc. Algunas las están haciendo con drones ahora, otras son como con teléfonos celulares, ¿verdad? Tal vez permiten como más movilidad y no son esas camarotas que tenían antes. Pero es algo que también refleja entonces cómo va cambiando las escenas de la peli, cómo se va transformando la trama y pues cómo también puede ir cambiando y transformando un concepto. Eh, Pasa a veces, no sé, recuerdo algunas escenas, por ejemplo, algún personaje que empieza una escena, digamos, después de un monólogo muy carga, se empieza riendo y se empieza a transformar y empieza, digamos,
a llorar, ¿verdad? Por decir algo como en las facciones. De repente eso, en una trama constante, no sé, de 5 minutos de que la cámara lo va siguiendo y, pues bueno, hay películas donde se explota más esto y películas que no tanto. Por lo general las películas que son como al aire libre o tienen así como planos muy amplios, de repente hacen algún tipo de plano secuencia. ¿Verdad? A veces en habitaciones es un poco, cuesta un poco más. Pero bueno, también acá tienen un enlace como para que tengan más detalle eso de los planos secuencias. Son, la verdad, son tomas muy chivas. Cuesta que a uno no le gusten porque es como, pues puchica, qué bueno, qué carga robar esa toma así, ¿verdad? Eh, Y pues bueno, también es un elemento ahí como para interpretar las pelis más como en el plano técnico. Insisto, yo no me voy a meter mucho aquí porque para nada soy experto en eso. Los tipos de producciones que existen son de diferente orden también. Tenemos los cortos, que son, ¿verdad? Algunos minutos. Los mediometrajes, que ya por lo general tienen, no sé, como unos 15 minutos, 15 a 30 minutos. Eh, Largometrajes, que pues ya son tramas un poquito más elaboradas, ¿verdad? Con más personajes, que pues duran un poco más, que pueden ser de, no sé, de hora y 20, que es la película tradicional, hasta 3 horas, dependiendo de la película, ¿verdad? Los documentales también, a veces los que hacen es que los parten como en tres porque es mucho material, entonces por lo general máximo 2 horas, ya después de 2 horas la gente se aburre, ¿verdad? Eh, en todo ese tipo de producciones se pueden establecer vínculos filosóficos, pero si ustedes me preguntan, profesor, ¿también en los anuncios de televisión pueden haber vínculos filosóficos? Sí, también en los anuncios, en las telenovelas, en las series, eh, no sé, en diferentes producciones, aunque sean cortitas, digamos, pueden contener alguna referencia conceptual, alguna trama que filosóficamente interese. Entonces, pues lo podemos aplicar, pues básicamente a todas las producciones audiovisuales que encontremos, ¿verdad? En tanto, pues tienen algo de lo que les voy a contar ahorita. Eh, la filosofía es una cosa muy vieja, ¿verdad? Entonces tiene como muchas, digamos, muchas aristas, muchas ramas. Yo quiero escoger aquí 5 de los temas, creo yo, que son infaltables en las películas, en las series, en los análisis de los audiovisuales, y pueden haber otro montón. Entonces, si a ustedes se les ocurre otra cosa y quieren comentarlo acá, siéntanse en la libertad de hacerlo porque pues probablemente tengan pues elementos interesantes que agregar. Ok. Ven, en la variedad de temas que se tratan en la filosofía, yo quiero que destaquemos 5. La estética, la ética, la filosofía política, la metafísica y la antropología filosófica. Esto como, digamos, como una propuesta, pero podemos aquí hablar de otras cosillas también. ¿Qué es la estética? Bueno, les pregunto así, digamos, sin que piensen mucho, digamos, como en la tradición filosófica ni nada. Si yo les digo, chiquillos, ¿qué es la estética? ¿A qué les suena a ustedes esa palabra? ¿Qué me dirían? Adriana Ramírez, ¿qué me diría usted, Adriana? ¿Qué es la estética? No sabría describirlo, pero bueno, la estética casi siempre busca como, no sé, como algo perfecto, algo idealizado, no sé, supongo yo. Ok, bueno, sí, tiene que ver con eso, claro. Eh, Alison Barrantes, ¿qué es la estética, Alison? ¿Qué nos dice usted? Pues yo considero que es como la parte bonita, que se vea bien, no sé, como eso. Que se vea bien. Sí, ok, vamos a ver. Nosotros en el día a día usamos la palabra como en el sentido de la belleza estética, digamos. Maricela, adelante, vos tenés la mano arriba, dale. Bueno, yo lo describiría como la manera en que se ven o se busca hacer que se vean las cosas. Que se vean las cosas, ok. Sí, sí, tu planteamiento es un poquito como más neutral, digamos, pero en el fondo, la estética tradicionalmente, digamos, o perdón, lo digo, cotidianamente la entendemos como el estudio de la belleza, ¿verdad? Pero es un poco más amplia. Está bien, Franco, entendido. Tenemos que entender que la belleza es una parte de, digamos, de todo el fenómeno estético, no agota. La estética es como un tema, digamos, más amplio que solo el estudio de la belleza. Claro que implica el estudio de la belleza, pero también implica el estudio de otros conceptos estéticos. En general se dice
que como corriente filosófica, la estética estudia el gusto. ¿Por qué a los seres humanos nos gusta una pintura, una canción? ¿Por qué nos gustan ciertas expresiones artísticas y no otras? ¿Por qué hay diferentes gustos entre los seres humanos? No sé, ¿por qué Bad Bunny es mejor que Daddy Yankee o por qué Metallica es mejor que, no sé, Guns N' Roses, por decir algo? No sé, los gustos son gustos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, a mí me gusta más Guns N' Roses, profe. Y otro dirá, no, a mí me gusta más Metallica. Otro dirá, profesor, Bad Bunny es el mejor, ¿verdad? Yo no sé, no sé. No me voy a meter en los gustos de cada quien. El punto es que la estética dice, bueno, ¿por qué nos gusta una cosa o la otra? ¿Por qué nos gusta más una película que otra? ¿Qué es lo que importa en que me guste una película y que no me guste, o que me guste el rock, o que me guste el reggaetón, o que me guste las rancheras, o la cumbia, o lo que sea? Bueno, y depende de un montón de cosas, ¿verdad? Si nos ponemos aquí a filosofar, ¿verdad? Depende de todo. Pero en el contexto de las películas, ¿qué es lo que hace que una película sea una buena peli? Que tenga buenos diálogos, que tenga buenos efectos, buenas imágenes, que la trama sea interesante, un poquito de todo. ¿Qué es lo que hace que una película, digamos, sea una buena película? Ustedes dirán, no, profesor, a mí me gustan las comedias románticas y las películas de Jennifer López son lo mejor. Y, son entretenidas, pero creo que tal vez no son las mejores películas, ¿verdad? Bueno, está bien. Otro dirá, no, profesor, vean, a mí las películas de, no sé, de la guerra me parecen que son las mejores. Bueno, y sí, de repente hay buenas películas de guerra. Otro dirá, no, para mí son las películas de vaqueros. Otro dirá que las comedias. Otro dirá, no, profesor, a mí me gustan las películas de los años 60 en Alemania, donde era un concepto ahí muy dark del cine. Sí, está bien, cada quien va a tener un gusto, digamos, de películas, pero ¿por qué nos gusta una película y por qué no otra? Es algo que se estudia en filosofía y que lo podemos enmarcar en el estudio de la estética. ¿Qué es lo que importa entonces en que las pelis? Un poco lo que les señalaba antes. Mira que la fotografía es como muy oscura. Entonces uno dice, hay películas que tienen como esa estética oscura, donde todo se ve como lúgubre, ¿verdad? Como si estuvieran en una historieta, digamos, de Batman. Por ejemplo, Sin City o 300 o alguna de estas novelas como un poquito más violentas, que son así como un poquito más tenebroso el ambiente, por decirlo de esta manera. O otras novelas que son como más eh, tipo estética, digamos, clasificación para niños. Esa es como mi forma de referirlo. Por ejemplo, las películas de Disney, Marvel y todos ellos. Son películas que de repente hay algún grado de violencia, pero nunca es la violencia explícita. Entonces, aunque haya una gran batalla, como que no se ve que, digamos, que a alguien le pegaron y, ¿verdad? Sangró. Es como que no hay tanto choque visual. Hay otras películas que tienen imágenes más grotescas, digamos, más conchas, ¿verdad? Que son de escenas de violencia donde alguien, no sé, le queda un hueso expuesto, ¿verdad? Y se ve ahí el hueso todo feo. O tal vez las películas como de miedo, así, que presentan de repente que, no sé, que Tiburón, por ejemplo, que Tiburón mordía a alguien, ¿verdad? Entonces salía ahí donde le pegaba el mordisco. Los efectos especiales también, ¿verdad? Eso varía mucho del presupuesto que tenga la película. Hay películas que tienen un montón de recursos y hacen cosas chivísimas con los efectos. Y hay otras donde uno dice, qué malos efectos, ¿verdad? Se ve así como horrible. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, yo creo que ustedes ni habían, o estaban chiquititillos, o no habían nacido. eh, Como en el primer boom de Dragon Ball, salió una película de Dragon Ball así, paquete, que era como japonesa, china, pero entonces lo que hacían era que los efectos especiales eran en las peleas, le adelantaban la velocidad, o sea, no era efecto especial, era nada más como que adelantaban la velocidad. Entonces es como cuando uno escucha los audios de WhatsApp con doble velocidad, ¿verdad? Lo que da de risa. Va a depender mucho. Digamos, hay efectos que se pueden lograr con poco presupuesto y otros que del todo sí requieren buena plata. Y- pero, ¿qué es esto que implica, digamos, la estética? Y es que todas las películas tienen esto. Todas las películas tienen imágenes, tienen algún tipo de efecto especial o no, tienen diálogos, todas tienen historia. Entonces, como que la estética está ahí como para analizarlo. De hecho, como es parte del estudio del gusto, pues parece que todo lo que tenga que ver con artes se puede analizar desde el punto de vista estético, digamos, si queremos
abordarlo filosóficamente hablando. Entonces uno podría decir, ah, mira, yo tengo un gusto estético y no solo hablo de, digamos, de películas o de materiales audiovisuales. Puedo hablar, por ejemplo, de la música que tiene la película, ¿verdad? Las imágenes, la música, los diálogos, todo eso, el vestuario incluso, es parte, digamos, como esto, porque piensen que están haciendo una película sobre, no sé, el siglo XV y de repente el vestuario es como que mal hecho, ¿verdad? Entonces es como, no, mira, no parece como que fuera de esa época, por decir algo. Eh, Entonces, son muchos elementos que a nivel del gusto podemos evaluarlos. ¿Por qué es mejor una película en su fotografía, en su música, en sus diálogos, en sus efectos? Depende. Hay películas que a veces en su época surgen y como que no les prestan mucha atención y después dicen, mira, no, hombre, esta película es una joyita en los diálogos, ¿verdad? Qué buenos diálogos. Tal vez no tuvo el mejor, los mejores efectos especiales, pero era buenísima. Y suele pasar que hay películas como que se hacen más de una vez, digamos, se les conoce como remakes, ¿verdad? Se hacen una y otra vez, porque es una fórmula como interesante. Entonces, por ejemplo, hay unas que son vacilonas, que se llama Perfectos Desconocidos, que es como una trama, ¿verdad? Pero la han hecho, por ejemplo, en la versión italiana, la versión argentina, la versión mexicana, la versión estadounidense. Solo falta la versión tica, ¿verdad? Eh, Son fórmulas que son comercialmente, digamos, exitosas. Pero bueno, el punto es que todas las películas, todos los materiales audiovisuales tienen algunos elementos estéticos que uno, pues, pondera a la hora como de ver una peli. Yo dice, puchica, qué buena peli. No solo porque tenga buenos efectos especiales, que tal vez aquí les voy a caer mal, es, digamos, como el recurso Marvel, DC, Disney, todos, que sí, con buenos efectos las pelis quedan chidas. Claro, yo no estoy criticando los efectos, son chivísimas, pero de repente también interesa un poquito más la historia, los diálogos, las imágenes, eh, que los efectos. Los efectos, no estoy hablando mal de los efectos, créanme que yo agradezco los efectos porque si no, no sé si ustedes han visto como las escenas de las películas de Godzilla, así, de las primeras películas de Godzilla. O sea, no, ¿verdad? O sea, es como, ya podemos hacerlo mejor, ¿verdad? Eh, Tenemos los efectos y pues eso hace que las pelis sean más vistosas, más llamativas, pero no todos son efectos, ¿verdad? Y tampoco todos son los diálogos, ni toda la historia, ¿verdad? A veces a los filósofos les gusta como ver unas películas, y aquí ya no lo digo en broma, sino en serio. Hay muchas películas suecas que son como películas filosóficas por algunos directores, ¿verdad? Y como que en el norte de Europa se empezaron a hacer algún tipo de pelis como en un contexto muy existencialista. Y son películas que a mí me gustan y que yo las recomiendo y son buenas películas en realidad, pero no es un cine, digamos, como llamativo o comercial, ¿verdad? Son películas muchas veces en blanco y negro con muchos diálogos que se echan unas habladas sobre la existencia y sobre lo que está pasando, ¿verdad? En medio de guerra o en un contexto así. Entonces, de repente, no es una película que yo pueda ver quizás como con, no sé, con un primito, ¿verdad? De 12, 13 años, porque se va a aburrir y listo, ¿verdad? Podría enseñarle otras cosas de filosofía como unas pelis quizás más comerciales que, pues, que son un poquillo más, como más vistosas. En fin, lo que quiero decir es que los filósofos a veces escogen películas muy raras y las películas raras probablemente tengan diálogos muy buenos, ¿verdad? Quizás no tengan tanto efecto especial, pero el punto es que uno puede analizar cualquier película, aunque sea una película comercial o una película, digamos, de cine independiente, un poco más rara, y en todas vamos a tener elementos estéticos, ¿ok? Más o menos, con más o menos presupuesto, con mejores o peores diálogos, con historias mejores o peores, etcétera, pero digamos que la estética es infaltable. ¿Se entiende esto? Sí, chiquillos. Sí, sí, profe, entiendo. Silencio positivo, ok, pura vida, sí. Lo otro, el siguiente punto de encuentro es los temas éticos. Las películas, los cortos, los anuncios, las telenovelas, las series, cuentan historias, ¿verdad? Y como son historias de personajes que por lo general les pasan cosas, tiene que ver con cómo la ética estudia el comportamiento humano. Entonces, en las tramas, en las películas, en las series, en el audiovisual que sea, por lo general los personajes se van a enfrentar a tomas de decisiones éticas, ¿verdad? Que tienen que, no sé, asesinar a alguien, por decir algo,
o que tienen que meterse a robar un banco, o que tienen que hacer algo que pues lastima a alguien o que puede generarle consecuencias, en fin. La toma de decisiones es crucial en las películas, ¿verdad? Y a veces se construyen muchas escenas en torno a la toma de una decisión por el personaje que le costó por esto y esto y esto y esto. Y esto. Esa toma de decisiones entonces es un ámbito de decisión ética, ¿verdad? Muchas veces pondera el bien de la mayoría o el egoísmo o el punto de vista personal frente, no sé, a el interés de pocos o el chantaje de algunos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay una toma de decisiones. A veces, digamos, es como muy marcado que están los buenos y los malos, ¿verdad? Y es como, bueno, esta película es como muy evidente en que este personaje es el héroe, ¿verdad? Y el que va a salvar la historia, el que derrota a todos los malos, y estos son los villanos, ¿verdad? Que tienen planes macabros para dominar la humanidad, etcétera. A veces no es tan marcado y el ámbito, digamos, de quiénes son los buenos y quiénes son los malos es un poco como más difuso y es como, hay películas que a veces juegan con esto y es como, mira, el que yo pensaba que era el malo ya no es el malo, sino que ahora es el bueno y el que es el bueno y no era tan bueno como pensábamos, pero tampoco es tan malo como para ser el villano, pero, ¿verdad? Entonces, hay películas que usan como ese recurso, como esos twists de que algunos personajes como que se pasan de bando, ¿verdad? Y pasan como de los malos a los buenos o de los buenos a los malos. Que eso también son como parte de temas éticos que uno puede decidir, como, mira, este personaje apoyaba, digamos, esta toma de decisión y después esta otra. Como ese cambio en la toma de decisiones son temas éticos. Y claro, hay películas que son sobre temas éticos particulares, qué sé yo, películas sobre cosas como muy polémicas, sobre, por ejemplo, el aborto. Hay un montón de películas sobre aborto. Algunas como con un enfoque más pro aborto, otras con un enfoque más en contra del aborto, otros con un enfoque religioso, otros con un enfoque laico, en fin. Documentales sobre aborto, cortos sobre aborto, hay mucha, digamos, variedad. Por decir un tema X, ¿verdad? Sobre guerras, hay un montón de películas de guerra que pues también ahí tocan un montón de temas éticos. En general, la ética, igual que la estética, siempre está presente, porque la toma de decisiones es parte de las tramas. Entonces, de una trama que no tenga toma de decisiones, a nadie le interesa, porque básicamente no pasa nada, ¿verdad? Eh, entonces, por lo general, la ética siempre se puede también revisar en alguna película. Igual que, por ejemplo, cuando hay como películas basadas en la vida de alguna persona, bueno, eso implica también principios éticos de no mentir sobre esa persona o hacer una adaptación y decir, mira, es una versión ficticia que modificó, porque se pueden poner en algún tipo de problemas. Cuento un ejemplo. No sé si alguno de ustedes vio una serie que se hizo famosa en Netflix, Gambito de Dama, ¿verdad? La serie pues tuvo pegue y en uno de los capítulos finales se menciona que una rusa, una jugadora ajedrecista rusa muy famosa, como que era la mejor jugadora hasta que apareció la protagonista, ¿verdad? Pero que entonces esta otra jugadora rusa nunca jugó contra hombres. Y es un dato impreciso. Y la otra jugadora rusa sí jugó contra hombres y le ganó un montón de los mejores jugadores varones y todo el rollo. Y la señora demandó a Netflix porque fue como, me están poniendo como mal, ¿verdad? Claro, yo entiendo que las películas son, digamos, son ficción y que reconstruyen la realidad y todo, pero es un tema, digamos, del el uso ético de las películas. Por ejemplo, hay películas, no sé si ustedes recuerdan el caso de Ayotzinapa. Ayotzinapa fue una noticia que se volvió viral, digamos, en el mundo. En México, en el estado de Guerrero, unos estudiantes, pues, desaparecieron, 43 estudiantes, es una noticia famosa, ¿verdad? Y bueno, el asunto es que entonces desaparecen esos 43 estudiantes. Los últimos en verlos fue el ejército mexicano y pues bueno, el ejército los desapareció, ¿verdad? Parece que se los entrega el narco y de ahí nadie sabe dónde los fueron a dejar. El Estado empieza a hacer la investigación, todo se hace mal, pero el Estado quiere tapar que es culpa del ejército, que es parte del narco al mismo tiempo. Entonces, construye películas donde cuenta una versión y por otro lado, investigadores independientes y se construyen otras películas con otra versión, ¿verdad?
Entonces tenemos un hecho histórico que lo cuenta una parte de una manera y otra parte de otra manera. Eso pasa, por ejemplo, con algunas películas sobre Vietnam. Hay películas donde Estados Unidos gana la guerra de Vietnam y es como, "Ma, eso es un toque", pero eso no pasó así, ¿verdad? María Fernanda, adelante. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Pura vida. Hace poco yo vi una serie que era coreana y que contaban como la historia de hace muchos años, la revolución, como fue una revolución ahí, y en Corea querían cancelar, de hecho, porque contaba mal la historia. Sí, sí, en eso ahora las productoras se cuidan porque, de ahí, digamos que la desinformación es una pandemia también, ¿verdad? Entonces es como, sabemos que es una película, pero no se lo crean, ¿verdad? Sí, en eso ahora he visto que hay, estamos como en una cultura de la cancelación también, ¿verdad? Por ejemplo, actores que han sido muy buenos actores, pero que salen ahí embarrados en algún caso de acoso, ya las plataformas bajan las películas y cosas así, que es una medida como particular que, bueno, es parte de toda esa cultura de la cancelación que así le han llamado, ojo, no solo la puse yo así, ¿verdad? Así lo he visto. Entonces, vean, la ética y la estética aparece siempre, ¿verdad? Y pues bueno, un poco lo que estaba comentando también en el que sigue. La filosofía política es la rama de la filosofía que se encarga de la reflexión sobre el poder, sobre el ejercicio del poder, cómo se construye, cómo se representa, cómo funciona las dinámicas de poder en la sociedad. Y esto pues está en todas las películas también, en unas más que otras, pero como en diferentes niveles, porque podemos pensar, como les decía, en las películas de guerra, eso es como el poder geopolítico, ¿verdad? Entonces las películas de, qué sé yo, ¿verdad? De Estados Unidos que invade Irak, o Estados Unidos que invade Afganistán, o Estados Unidos en la guerra civil, o las películas de España durante el franquismo, las películas de, no sé, de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Todas esas películas del contexto político, claro, tienen esta, digamos, un análisis propiamente de filosofía política. Ahí podemos hablar cómo se dan las dinámicas del poder, el autoritarismo y todo eso, ¿verdad? Que también los filósofos después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a escribir mucho sobre lo que pasó y se empezaron a hacer muchas películas sobre eso y algunas con una visión filosófica, otras con más o menos criterios filosóficos o con unos o con otros. Entonces, pues también hay muchas películas del siglo pasado que tienen como la sombra de la guerra un poquito más cerca, ¿verdad? Y pues bueno, ahora con esto que estábamos hablando de la cancelación de películas, estaba viendo que habían un par de películas en Netflix sobre el conflicto, ¿verdad? Con Ucrania, que no es nuevo, pero como desde la versión rusa, y las bajaron de la plataforma. No recuerdo ahorita el nombre. Una era como Donbass, que es como el nombre de la región, y otra tenía otro nombre que no recuerdo. Y las bajaron. Entonces por ahí ahorita las están como pirateando, ¿verdad? Ahí en el mundo del pirateo. Bueno, dicho sea de paso, el pirateo de películas consiste también en parte de los temas éticos, porque bueno, pues, hay que reconocer que todos hemos pirateado alguna seriecilla de vez en cuando. Leandro, ¿Qué, profe? ¿Todo bien? por allá. Quería agregar tal vez ahí, no sé si ha visto Rocky 4, que es como que representa lo que fue la Guerra Fría. Rocky 4, sí, ya casi no la recuerdo, pero sí, sí, me las tiré en su momento, las de Rocky. Pero Rocky 4 ya es con las de Creed, no, 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 la Rocky Guerra Fría. 4 es cuando Iván Drago, Son las de Iván la Drago, Unión sí. Soviética contra Estados Unidos. De hecho, fue en la época de la Guerra Fría, entonces era como ahí el choque ideológico. Sí, vean, hay varias. Lo vacilón de esto es, por ejemplo, que hay, bueno, yo creo que no hay serie de esto, pero por ejemplo hay unas historietas de Superman rojo, que es como la versión soviética de Superman, ¿verdad? Yo creo que nunca le hicieron serie de esto, pero habían varios productos que eran así, como la versión gringa y la versión soviética. Y en Rocky sí, Rocky, por ejemplo, bueno, Rocky no, Sylvester Stallone, en las películas de Rambo, es poco fiel a la historia, ¿verdad? Porque el tipo anda ahí y hace desastres y es como, así no pasó, ¿verdad? O sea, Estados Unidos perdió más en la realidad, ojalá, lo digo de otra manera, Rambo sería el mejor soldado del ejército estadounidense si hubiera sido real, ¿verdad? No pasó así. Pero bueno, sí lo cuenta Estados Unidos, está bien. Por lo general nosotros tenemos influencia cinematográfica de Estados Unidos, ¿verdad?
quizás no estamos como muy acostumbrados como a ver cine del otro lado del planeta, aunque sí nos llega algo, pero lo que nos llega es lo que baja, digamos, de Estados Unidos, porque es parte como del adoctrinamiento cultural también. Tenemos gustos cinematográficos muy gringos, ¿verdad? O sea, nos gusta el cine gringo porque, quizás lo voy a decir mal, pero no hay que pensar mucho, se ve y se entiende rapidito y uno se ríe y ya, ¿verdad? Eh, Hay otro tipo de producciones que es como, rayos, ¿qué pasó aquí, verdad? O sea, no entendí, tengo que volver a ver la peli. Y pues bueno, ahora las plataformas también como que han mezclado un poquito más la oferta porque yo no tengo nada contra el cine comercial, créanme, yo voy a ponerles acá a ver cine comercial, entre otras cosas, pero a veces es muy simplón, ¿verdad? Entonces es como, uno a veces quisiera como algo un poquito más, como más elaborado. Pero bueno, la filosofía política entonces responde también a una pregunta que pues lo vamos a vincular en una de las clases siguientes con el concepto de utopía y de distopías, que es, bueno, las películas con lo que exageren o lo que no exageren, con lo fiel o lo que no, o lo no tan fiel que sean a la realidad, nos presentan modelos de cómo se organiza la sociedad. Pero entonces, ¿cuál es el mejor modelo de organizar la sociedad? ¿Tenemos películas que nos reflejen ese mejor modelo de organizar la sociedad? Parece que sí. Otras parece que más bien nos reflejan lo contrario. ¿Cuál es el peor modelo? Pero bueno, eso lo vamos a ver en otra clase. Un poquito más a fondo. En ese también vamos a hablar de eso, pero un poco más a fondo en otra clase. Con el nivel metafísico, este es un nivel que a mí me parece como interesante porque la metafísica es como esa rama de la filosofía que estudia, como voy a decirlo mal, las cosas raras, ¿verdad? Las cosas que están más allá de la física. Esa es como la etimología de la palabra metafísica, lo que está más allá de lo físico. Temas, por ejemplo, que pueden sonar un poquito esotéricos, como si existe el alma, ¿verdad? O existe vida después de la muerte. Entonces tenemos ahí un montón de pelis, por ejemplo, de fantasmas, ¿verdad? O de, no sé, de explorar la galaxia, cosa que todavía no podemos hacer al nivel de que lo presentan las películas, pero tiene un poco de eso. ¿Por qué? Ay, pues. Ahí silencia a alguien, ¿verdad? Es como metafísico el asunto, ¿verdad? Las voces que uno escucha, una cosa así. Sobre eso hay un montón de pelis, que desde el apocalipsis zombie hasta la vida después de la muerte, hasta los vampiros y pues un montón de cosas, ¿verdad? Como las pelis, como los temas más sobrenaturales, si queremos ponerle así, esotéricos. Eso como en el sentido más popular, pero lo digo ya en un sentido, digamos, como un poquito más serio. La metafísica estudia también, por decirlo así, aquello que no podemos, de lo cual no podemos todavía tener evidencia científica, pero podemos especular. Por ejemplo, lo que decía antes de la exploración del espacio. Entonces, algunas películas de ciencia ficción podemos encasillarlas también en metafísica. Tenemos como las dos partes, como la ciencia ficción, como la rama que viene de la ciencia y la tecnología, y como la parte mítica, digamos, como esto lo vemos, por ejemplo, en los Avengers. Avengers mezcla las dos cosas, ¿verdad? Thor y todo el mundo mítico, digamos, de Asgard y todo el rollo, es como la parte mitológica, pero Iron Man y todo el tema tecnológico, pues, ¿verdad? Están ahí al mismo tiempo. Y los enemigos algunas veces son del mundo mítico y otras veces son como más ¿verdad? Del punto de vista tecnológico, etcétera. Eso, digamos que tiene que ver con temas que podríamos encasillar como metafísicos, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, chiquillos. Sí, profe. Ok, gracias. Y el último que les quiero comentar es la antropología filosófica. Esto es un temita que creo yo que también aparece mucho en las películas porque tiene que ver también con la toma de decisiones de los personajes, porque los personajes muchas veces se reafirman o ponen en duda cómo son o cómo deberían ser o qué es la raza humana o qué es la especie humana o cómo entenderse, digamos, a sí mismos. Entonces los cuestionamientos sobre la humanidad son, lo digo parafraseando a Federico Nietzsche, son muy humanos, ¿verdad? Los seres humanos se pasan preguntando qué es ser un ser humano. Entonces las películas son un buen punto donde esa pregunta surge. Y los seres humanos, después de que les pasan un montón de cosas, reflexionan sobre todo lo que les pasó y por qué y todo esto, todo el rollo. Son, digamos, momentos dentro de las películas que se prestan como para que el ser humano diga, mi naturaleza es tal cosa,
mi deber es tal cosa, tengo que cumplir con tal cosa. Como que se les dota de un tipo de, digamos, de naturaleza, de responsabilidad, de acción a los seres humanos, que muchas veces es interesante verlo, digamos. Vamos a ver un ejemplo, quizás me adelanto, porque como estamos ahora en contexto, digamos, de noticias de guerra, no sé si han visto la película 300, sino ahorita vamos a ver un fragmento. Bueno, 300 maneja una tesis de que los espartanos son seres humanos que nacen para la guerra, nacen para pelear. Bueno, eso es, digamos, una idea antropológica. Son seres humanos que se perfeccionan en el arte de la guerra. Bueno, eso es como decir, esos son seres humanos que son máquinas de guerra, por decirlo así. Y se crea casi que todo un mito alrededor de ellos, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con cuál es la percepción del ser humano sobre sí mismo, ¿verdad? Y, bueno, no, yo soy un guerrero, ¿verdad? Ok, está bien, es un guerrero, pero en otros contextos antropológicos podremos encontrar eso también. Y bueno, creo que lo vamos a ver en algunas de lo que quiero compartir con ustedes. Estos son los 5 temas, chiquillos. Créanme que hay más, pero estos me parece que los podemos agarrar como temas también muy comunes para analizar en películas, en series, en material que ustedes gusten. Y lo que quiero es que ahora digamos, tratemos de aplicarlos, pues a un poco cosas que les quiero enseñar ahorita. Entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Si no, aquí en adelante lo que vamos a hacer es ver videos y comentar, ¿verdad? Entonces, ¿se entienden estos 5 puntos de encuentro entre filosofía y cine? De mi parte, sí, profe. Sí, profe, ahí más o menos. Ok, Sí, ok. profe, sí, sí. Bueno, vamos a ver entonces los videos y así estoy seguro que con eso se aclararán más. Vean, lo primero que quiero es que veamos digamos, un corto de cine independiente, de bajo presupuesto, que no tiene muchos efectos especiales, que tiene algunos diálogos interesantes, que cuenta una trama ahí, etcétera, que está basado también, digamos, en la filosofía de un pensador famoso como es Federico Nietzsche. Esto es también algo común en las películas. Las películas a veces, lo pongo de esta manera, de repente un filósofo está de moda, ¿verdad? Entonces es como, hijo de puchica, vamos a hacer una peli y metamos algunas ideas del filósofo aquel que está de moda, ¿verdad? Eso ha pasado y ha pegado. También como que alguien dice, mira, yo voy a hacer un drama, una película así súper heavy, de llorar, ¿verdad? Toda la película, y voy a basarme en algunas ideas sobre el amor de algún filósofo de esos. Está bien, eso también pasa. Este es un corto que tiene, digamos, como referente un filósofo famoso, Federico Nietzsche, y es la historia de un niño que se encuentra un libro de Nietzsche, y como que no le entiende mucho, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no les voy a contar la historia, pero es una historia de un niño que se encuentra un libro, ¿verdad? Es como una historia de fomento a la lectura, podemos decirlo así. Pasa lo siguiente, tengo 2 enlaces. El primero está en un poquito de mejor calidad, pero está sin subtítulos y está en portugués. Y aunque el portugués es muy transparente, la primera vez que uno lo ve, pues le queda a uno ahí como que no lo agarra al 100%. Entonces, lo vamos a ver aquí con subtítulos en español. No es la mejor calidad. Por favor, yo les recomiendo que vean después en portugués el otro y van a ver que lo van a entender. Pero la primera vez lo vamos a ver aquí en español, solo lo vamos a ver en español una vez, después ustedes lo ven en portugués en una mejor calidad, ¿ok? Lo vemos y lo comentamos. Tengan en mente estos 5 puntos de encuentro, ¿verdad? Por favor. Yo les pregunto ya al azar, a cualquiera les voy a preguntar, entonces pongan atención a esos puntos y al cortito. Dura como 14, 15 minutos. Pueden algo de esto de las imágenes, también eso pueden incorporar eso en sus ideas. ¿Ok? Entonces vamos a verlo, se llama así, Mi amigo Nietzsche, y pues es una producción brasileña, también es, vamos a ver, abrir vínculo. Creo que ustedes no lo están viendo ahí, ¿verdad? Creo que no le activé el sonido, perdón. Me confirman que ya lo están viendo ahí, chiquillos. Sí, profe, ya, Sí, ya profe. se está viendo. Ok. Bueno, vamos a verlo entonces y lo comentamos. Lucas, você foi mal em todas as provas até agora.
Você tem que ler mais. Ler de tudo que aparecer. Tem que treinar, viu? Se você não melhorar a sua leitura, você vai ter que repetir de ano. Autoescola Freud Salomé. Não vos conformeis com esse mundo. Desnatado, filtro de papel. Oi, mãe. Tá, já tô Pai, que palavra é essa? Sei não, rapaz. Acho que é inglês. Deixa eu ver. Essa palavra aqui? Isso aqui é inglês mesmo. Mas aqui dentro tá escrito brasileiro. E aqui fala de super-homem. Pois é, super-homem é estrangeiro mesmo, filho. Aliás, tu não tinha uma prova hoje na escola? Oi, mãe. Na escola, filho? Tu não tinha uma prova hoje na escola? Como é que você foi? Foi bem. Dá a prova. Não. Mamãe. Calma, filha, eu já arrumei umas velas. Lucas. Lucas. Tô aqui, mãe. Arruma um papel pra eu acender as outras velas. Já tô aqui, mãe. Escuta aqui, presta atenção, menino. Se tu reprovar, eu te capo. Entendeu? Obrigada. Obrigada. Nossa, o que tá escrito aqui? Uai, sei não, menino.
Ei, menino, psiu, vem cá. Esse livro é seu? Era meu. Você tá lendo esse livro, meu filho? Eu tava. Mas eu não consigo nem ler o nome da capa. Nietzsche. Foi ele que escreveu esse livro. É apelido, é? Não, é o nome dele mesmo. Mas esse bando de letras só fala Nietzsche? É, meu filho. É porque esse cara é do Nordeste. Oxi, nunca vi ninguém do Nordeste com nome assim. Não é o Nordeste do Brasil, não. É o Nordeste da Europa. É da Alemanha. Da Alemanha? É. Da seleção de futebol? Isso mesmo, Esse filho. livro fala de futebol? Fala, mas só fala na última página. É, mas você não vai ler agora não, a última página não. Você vai começar do início, pra você poder entender o livro direitinho, tá bom? Tá joia. Vai. Olha, esse livro é bom, mas é difícil feito cão, entendeu? Mas você não pode desistir, tá? Não desiste. E se você não entender as palavras, você sai feito um doido pelo mundo perguntando pra todo mundo, tá? Pra toda a gente, tá bom? Tá. Tchau. Obrigado. Nada. Aos 30 anos, Zaratustra afastou-se da sua pátria. Variaram, porém, os seus sentimentos em uma manhã, erguendo-se com uma aurora. Aurora? Oi, dona. A senhora sabe o que é a aurora? Aurora? É a minha vizinha aqui do lado. A aurora é quando o dia nasce assim bem cedinho, sabe? O sol brilhando bonito. Aurora. Por isso que é meu nome. Tá bom, obrigada. Zaratustra encontrou de repente um velho de cabelos brancos. E que faz o santo no bosque? Perguntou Zaratustra. Santo quer dizer em latim sanctum, que significa separado. É aquele que é separado dos pecados do mundo. Entendeu? Entendi. Tá, então tá bom, obrigada. Vai com Deus, meu filho. Zaratustra, porém, ao ficar sozinho, falou em seu coração: será possível que este santo esse separado do mundo, ainda não ouviu falar que Deus está morto? Deus está morto? Mãe, Deus está morto? Senhor meu Deus, Deus de poder, liberta, Pai. Liberta a mente dessa criança de toda escuridão, de todo mundanismo. Liberta, meu Pai, liberta esse teu filho. Aleluia! 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 Onde é que você aprendeu tanta besteira, menina? Eu ouvi. Viu de quem? Um amigo meu. Puxa, que amigo é esse? De onde ele é? Quem é a mãe dele? Eu não sei, só sei que o nome dele é Nietzsche. Nietzsche? Que nome é esse, menino? Onde é que ele mora? Onde ele mora? Eu não sei, só sei que ele também é do Nordeste. Pronto, agora piorou. Só porque você arranja um amigo que é do Nordeste, ele tá enchendo a sua cabeça de besteira. Aqui, nunca mais quero você perto desse Nietzsche, viu? Entendeu? Meu hálito livre sopra através das paredes, penetrando nas prisões e nos espíritos presos. E o grande meu dia será quando o homem estiver no meio do caminho, entre o animal e o super-homem, porque será o caminho para uma nova manhã, o caminho para o super-homem. Parabéns, Lucas, parabéns mesmo. Suas notas melhoraram em todas as avaliações. Avaliar é criar, professor. Sem avaliação, a existência seria oca. É, seria. Você já terminou de ler aquele livro? Já, 3 vezes.
É porque é um livro difícil, né? Um pouco, mas as coisas que parecem difíceis dá mais moral. E se for difícil, raro e libertar das misérias, tem que santificar. Ô, Lucas, o que você quer ser quando crescer, hein? Um super-homem. Pois é, ele ficou doido. Sim, mas as notas deles melhoraram em tudo, hein? É, mas olha pra ele. Eu quero falar de superação, ser super-homem. Vocês querem voltar a ser animais ou vocês querem ficar acima do homem? Ser super-homem! 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 Ele não é mais um menino, ele é uma dinamite. Liga pra mãe dele. Super-homem! Super-homem! Mãe, cadê meu livro? A professora me ligou e me falou sobre esse livro. Eu mandei jogar lá no lixão. Filho, aquele livro era do cão, não era? Ele já deu tanto problema pra gente, não é verdade? Ó. Vem cá. Olha só. Eu fiz isso por você. Não fica bravo comigo. Me desculpa, tá bom? Eu não fiz por mal. Fiz por você. Tudo bem? Me desculpa. Mãe, tudo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Lucas! Escuta, que eu quero ouvir-te. Levante. Escuta-me também com os teus olhos. E quando chegares a acordar, acordado ficarás eternamente. O trabalhador nada tem a perder, a não ser suas algemas. Trabalhadores do mundo todo, univos. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Chiquillos, les cuento. La canción que queda aquí al final es el himno de la Tercera Internacional, que es como la Organización Comunista Internacional. Entonces le preguntaban al director de este corto si él iba a ser como mi amigo Marx o si iba a seguir con la historia del chiquillo, pero no, él dijo que no, o sea, que eso era como un recurso para terminar ahí el corto, pero que no iba a haber, digamos, como capítulo 2. ¿Qué les pareció el corto y qué pudieron, digamos, vincular con lo que les comentaba anteriormente? Profe, Adelante, Emily. lo que no entendí muy bien, o no sé, es que si ese libro trata como de Dios o algo así, me quedo con esa duda, o me enredé, o no entendí bien. Le cuento, es la historia, es un libro famoso en filosofía que se llama Así habló Zaratustra, de Nietzsche, ¿verdad? La trama tiene que ver con que el libro es la historia de Zoroastro, que es un personaje histórico real, que existió hace mucho tiempo y es, por decirlo así, uno de los primeros personajes de la historia que generó un código moral, un código de ética, digámoslo así. Nietzsche parodia eso y dice, bueno, como aquel tipo empezó con la historia de la moral, va a ser Zaratustra el que va a terminar con la historia de la moral. Entonces cuenta la historia de Zaratustra, es por decirlo así como guardando las semejanzas y las diferencias, como por decirlo así, contar la historia de Buda, por decir algo. Entonces Zaratustra, según el libro, a los 30 años se retira como a meditar, ¿verdad? Y se va a una cueva durante 10 años y después regresa a la sociedad.
En esos 10 años, pues ahí, ¿verdad? Se echa unos monólogos, se echa unas habladas, y en ese contexto conoce un día como a un representante de la iglesia, dice que conoce al último papa, y que ahí hablan entonces, y surge ahí una frase que es famosa, que no es propia de Nietzsche, que es la frase de Dios ha muerto, que le sale, digamos, al chiquillo, y cuando él le pregunta a la mamá, pues, la mamá se asusta, ¿verdad? Obviamente. La idea no es original de Nietzsche, pero Nietzsche la plantea en el Zaratustra, la plantea en otro libro, pero es una idea que viene incluso de la sabiduría alemana, digamos, de las canciones folclóricas alemanas, que ya señalaban que Dios había muerto. Es una idea muy vieja, la expresa Zaratustra, Dostoyevsky también en Los Hermanos Karamazov, señala la idea, la expresa Hegel, por ejemplo, que es un filósofo anterior a Nietzsche. Pero como que le quedó a Nietzsche porque Nietzsche es famoso también por digamos, por su lucha contra la moral cristiana. Entonces se recuerda más como propia de Nietzsche, pero en realidad él lo que hace es tomar una idea que ya estaba ahí en el contexto filosófico. No significa, digamos, es una idea un poco más simbólica que atea, digamos, no es como decir, Dios se murió, ¿no? Sino que significa que Dios como el sostén del sistema de creencias ya no es lo que era, digamos, ya la sociedad no funciona teocéntricamente, ya Dios no es el centro de la sociedad, ya no tiene tanta importancia como lo tuvo en el mundo antiguo, en el mundo medieval principalmente, en el mundo antiguo y el mundo medieval. Entonces, pues a lo que apunta la señal es que ya lo que era el centro, digamos, de la organización de la sociedad, ya eso ya murió. Digamos, ahora tenemos otras formas de organizar la sociedad que no son teocéntricas. Pero también está como el morbo de señalar el ateísmo de Nietzsche, ¿verdad? Y todo el rollo. También eso lo hizo famoso. ¿Qué más pudieron encontrar por ahí con el video? En relación con la estética, algo que ustedes quisieran señalar. Profe, ¿todo bien? Bueno, primero, es que yo estaba teniendo unos problemas con internet, entonces entré un poco antes de comenzar bueno, sí, antes de comenzar el video. Entonces no pude ver el resto de la clase, pero entonces acá entrar. Entonces no sé bien cómo, o sea, qué señalaban esos puntos de los que usted hablaba anteriormente, pero con respecto al video me dio mucha gracia, por lo menos cuando la mamá le pregunta, cuando él le pregunta a la mamá que si Dios está muerto y inmediatamente aparece en la iglesia, la verdad me dio bastante gracia. Entonces, y es algo que pasa mucho porque, bueno, a mí me pasó cuando empecé a leer El Anticristo, también de Nietzsche. Entonces también le hice una pregunta a mi mamá y no me acuerdo. Y el siguiente domingo estaba al frente de toda la iglesia orando por mí. Entonces, la verdad me sentí muy identificado, me dio mucha risa, pero para hacer un comentario, pero no pude ver bien qué eran los puntos, la verdad. Entonces, Mira, son estos, ahí van a quedar en la grabación, yo les voy a dejar la ok. grabación en el TEC digital. Son estos, son la estética, la ética, la filosofía política, la metafísica y la antropología filosófica. Ok. Es curioso, yo creo que, vamos a ver, hay libros que tienen títulos como que pueden asustar a las mamás, ¿verdad? Un título como El Anticristo puede asustar a cualquier, Sí, claro. a cualquier mamá. Lo curioso es que es un libro que no habla, digamos, como del anticristo, así como que va a venir el diablo, ¿verdad? Nada de esto. Sí, no, Pero para nada. También habla el mismo tema bueno, sí, de que ya no funciona así la sociedad. Entonces sí es bastante interesante, pero sí, o sea, cualquiera se imaginaría que habla literalmente del anticristo. Entonces es sí, bastante divertido. sí, hay una... Sí, es muy vacilón porque más que todo es una crítica de tanto al cristianismo como al islamismo y al budismo. Ni siquiera solo como con el contexto cristiano, pero hay una también que es muy vacilona porque en un libro muy famoso de la literatura alemana que se llama el Goethe, digamos, la historia de Goethe es el autor, perdón, la historia de Fausto, se llama así, el Fausto, es un clásico, es como el Quijote en lengua alemana, ¿verdad? Es un libro hiper famoso y que todos los alemanes pues casi que aprenden a leer con el Fausto. Pero en el Fausto es un tipo que le vende el alma al diablo como para andar viendo la Grecia clásica y como viajar en el tiempo y todo el rollo. Y hay una parte donde se conoce como la noche de Walpurgis, que es como la noche de todas las brujas. Y uno de los capítulos del libro se llama La Misa Satánica. Y por lo general, en muchas ediciones se lo quitan, porque asusta a la gente. Entonces lo venden por separado. Entonces,
si usted la compra por separado y es un librito que se llama La Misa Satánica y cualquiera se puede asustar porque va a pensar que es una brujería, una cosa así rara, ¿verdad? Y no, Incluso lo mismo Alemania lo venden así, bueno, digamos, a los niños también se los dan así por separado. Mira, no sabría en Alemania, lo he visto aquí en Costa Rica, editado así, digamos, censurado, y he visto Ok. digamos, Listo. la otra por aparte, pero te quedó mal con el dato en Alemania. Pero, digamos, la otra parte la venden por separado y no influye en o sea, en lo que viene siendo la Lo que historia es, del libro. O sea, no, digamos, si es uno no como, la lee, no, digamos, sí influye porque es como una parte que le quitan a la historia, pero es sí. la parte, digamos, donde están todas las brujas reunidas con el diablo, que es como una parte muy teatral, ¿verdad? No, Ok. no es Ok, como, sí. ¿verdad? Pero bueno, es una censura, digamos, como políticamente correcta, por decirlo así. Ujú. ¿Qué pasa mucho con las películas? No sé si en algún momento han visto una película que se llama Cinema Paradiso. Cinema Paradiso es una peli muy bonita porque es la historia de un chiquito que se enamora del cine, entonces se hace como asistente del señor que administra el cine. Eh, y resulta que es como en la Italia franquista, entonces hay como mucha censura, entonces no pueden pasar los besos en las películas, entonces tienen que recortar los besos. Y tienen un cajón lleno de todos los recortes de los besos. Ya en algún momento de la película el chiquito se tiene que ir, entonces el señor, digamos, como el administrador, le pone todos los recortes de todos los besos de todas las películas censuradas. Y bueno, hay otro montón de tramas. Es una película realmente muy hermosa, se llama Cinema Paradiso. Si no la han visto, es como de esas pelis que hay que ver antes de morir, ¿verdad? Ojalá así como en una cita romántica, porque es una peli donde, digamos, como que el beso está prohibido y después está permitido, entonces es el momento como para aprovechar el cine y ligar, no, mentira. Es una peli muy, muy tierna, realmente. El punto, ya no me acuerdo por qué empecé a hablar de esta peli. Bueno. Por la censura, creo. Por la censura, gracias, por la censura. Hay muchas pelis que censuran de escenas, digamos, de como violencia extrema, para que sean permitidas para niños, o ya porque se meten como en algún tema, digamos, sensible. Entonces, muchas veces hay películas que quedaron listas, por ejemplo, hay estas películas sobre los atentados de las Torres Gemelas. Me parece que había unas pelis que estaban listas y como que no pudieron salir en el momento porque era como poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Entonces, ya cuando salieron, ya más bien ya era como, no vamos a ver esa peli. Quizás en otro, si no hubieran habido los atentados, si no hubieran existido los atentados, hubieran tenido mejor taquilla. Pero bueno, ¿qué otras de estas 5 ideas podrían resaltar? María Fernanda, adelante. Yo te iba a decir algo, pero no es sobre videos, no sobre lo de la censura. Hay países donde censuran como tal las películas y las series y esas cosas. En Corea del Norte habían condenado a alguien a muerte por contrabandear el juego del calamar, creo. Ish, pues puchica, a muerte, qué radical, di. Sí, eso de la censura, vean, se las trae porque los musulmanes, por ejemplo, son muy delicados, son muy celosos con las representaciones de Mahoma, ¿verdad? Entonces, han habido atentados, por ejemplo, unas revistas francesas por haber hecho como dibujos de Mahoma, entonces el asunto no es jugando. Sí, ahí hay censuras que también, digamos, debería haber libertad para la creación cinematográfica. Y pues ojalá fuera así, pero a como se tergiversa la historia, también se censura la historia. Que es una forma de tergiversarla, en todo caso. Vean, sobre el video del chiquillo, creo que podemos explotar algunas otras cosas. A nivel estético, por ejemplo, los diálogos son interesantes, ¿verdad? También, no sé si notaron que ponen una canción que es como famosa también, una pieza que es como pa, 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 pa. Bueno, esa qué mal lo hice, ¿verdad? Esa es una pieza que se llama Así habló Zaratustra, tiene el nombre del libro, que pues un compositor la construye, digamos, como en homenaje a la obra de Nietzsche, Richard Strauss. Es famosa porque la han utilizado en un montón de películas, pero en una de las que la utilizan es en Odisea 2001, ¿verdad? En la escena donde tiran el hueso así para arriba, ¿verdad? Se transforma en transbordador. Esa escena, digamos, es con esa pieza y es una pieza en realidad que la han utilizado en muchas pelis, digamos, los primeros minutos, ¿verdad? La pieza dura un montón, pero los primeros minutos son muy, muy famosos.
Entonces la música, tiene música y le combina la música, por decirlo así, ¿verdad? Se llama Mi amigo Nietzsche, está basado como en Nietzsche y tiene música de un compositor que hizo en relación con una obra de Nietzsche. Entonces, como que, digamos, supo combinar el director. La verdad, los diálogos a mí me gustan, toman ideas del libro, del pensamiento de Nietzsche, en las respuestas que le da el chiquillo. Por ejemplo, cuando la mamá le dice, vea, es que ese libro nos causó muchos problemas, no sé cuánto, y le dice, mamá, todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Eso es un aforismo muy famoso de Nietzsche, ¿verdad? Así, literalmente, todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Entonces el chiquillo le responde, digamos, como con frases del libro, ¿verdad? Eso queda bien. No se ve tan bien aquí la calidad, véalo en el otro enlace, se ve un poquito mejor, pero es un video con poco presupuesto. Si ustedes lo ven, no hay nada como extrambótico, así, nada, digamos, como muy presuntuoso, sino que es algo sencillito, ¿verdad? Un videito sencillito, una casita humilde, la iglesia humilde, la escuelita humilde, todo, digamos, bajo presupuesto. A nivel ético, hay toma de decisiones, varias tomas de decisiones, varios personajes, la mamá, el chiquito, la profesora, el director, los compañeritos, cómo se comportan ellos, cómo se transformó el comportamiento de él, también pues es un tema ético, ¿verdad? Las mismas respuestas que el chiquillo le da. A nivel de filosofía política parece que se volvió un líder político el chiquillo, ¿verdad? Se puso, digamos, a ejercer el poder, que es un tema, dicho sea de paso, de la filosofía de Nietzsche, la voluntad de poder. Entonces, pues el poder no falta, ¿verdad? La expresión del poder no falta. Los temas metafísicos, ahí aparece la idea del superhombre, que es un tema metafísico que quizás ha sido malentendido, no, digamos, mal utilizado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se le achacó, digamos, al movimiento, al nazismo, al supremacismo nazi, digamos, como una coletilla de superhombres nietzscheanos, ¿verdad? Esto es uno de los grandes atropellos de la historia de la filosofía, porque... Profe, ¿y eso del superhombre se atribuye más a la metafísica que a la antropología filosófica? A las dos, en realidad. Ah, ok. Sí. Ambas, no es excluyente, sí, a los dos. La idea del superhombre, bueno, claro que tiene que ver con antropología, pero es que es una idea muy metafísica. Digamos, Nietzsche nunca está hablando de un superhombre concreto, es más como un superhombre moral, digamos, que no digamos, el tipo alto, rubio, de ojos celestes. No es un fenotipo, digamos, el superhombre, es el punto. Bueno, entonces con la antropología es literalmente antropología, o sea, así es como debería ser el hombre. Es que como le digo, no estoy en los puntos, entonces no pude analizarlos bien, pero entonces ahí cuando se habla de antropología, se habla literalmente de cómo debería ser literal. Vamos a ver, la antropología filosófica no es lo mismo que la antropología como ciencia. La antropología como ciencia es el estudio del ser humano. La antropología filosófica lo que estudia son, digamos, las ideas sobre el ser humano, los modelos sobre el ser humano y cómo se comporta obviamente el ser humano, pero tomando como referencia esos modelos. ¿Por qué? Porque incluso la antropología como ciencia lo que tiene es un modelo de cómo funciona el ser humano, ¿verdad? Es descriptiva en eso. La antropología filosófica es descriptiva. Si quisiera ser normativa ya es un poquito más de ética, pero también hay una relación ahí con la ética, pero el punto no es, digamos, como el estudio biológico del ser humano, sino el estudio de la idea sobre el ser humano, como la naturaleza del ser humano, por decirlo así. ¿Sí me explico? Sí, correcto, mejor. correcto. Sí. El punto radica en que los seres humanos se han interpretado a sí mismos durante un montón de tiempo y van cambiando esas interpretaciones, pero entonces no es como la misma interpretación durante, digamos, periodos diferentes. Entonces les decía, por aquí aparece la idea del superhombre. Aparece entonces también esa idea en vínculo con la antropología filosófica, que eso, ahí hay varios, como unos 2, 3 imágenes donde el chiquillo dicen, quieren volver a ser animales o quieren superar al hombre, no sé qué, no sé cuánto, como que cuando está carboneando a los compañerillos, ¿verdad? Está ahí, casi que parece líder sindical. Ahí los está entonces como, les está dando, digamos, una cosmovisión sobre cómo es el ser humano y cómo debería ser entonces un superhombre. Esto es una idea, les decía antes, que tristemente pues se sacó del pensamiento de Nietzsche y se llevó como a las filas del nazismo. La hermana de Nietzsche, cuando Nietzsche muere, pues como que se vuelve la que custodiaba sus cosas, digamos, y el derecho, propiedad intelectual, por decirlo así, y se casó con un tipo nazi,
y empezaron como a recortar cosas de Nietzsche para pegarlo, digamos, como propaganda nazi. Cosa que es muy triste porque Nietzsche era bien anti-alemán. Entonces, Nietzsche era alemán, de cepa, por decirlo así, ¿verdad? Pero decía que tenía ascendencia polaca. No le gustaba la cultura alemana. Entonces, como que se hubiera revolcado en su tumba si hubiera visto lo que la hermana decía. Pero bueno, lo dejo ahí. Con el modelo antropológico, pues ahí está esa idea también del superhombre y creo yo que es evidente ahí como el chiquillo lo expresa. Si hay algún otro comentario, si no pasamos a otro video. Profe, Adelante, me dale. gustaría decir que siento como un poco irreal ese documental corto, porque ¿y cuál sería la probabilidad, verdad, de que un niño que nunca ha leído nada antes y no tenga bases filosóficas llegue, agarre a Nietzsche, entienda y aplique los principios ideales, así? Mira, sí, yo coincido. Lo que pasa es que hay toda una metáfora en Nietzsche, digamos. El pensamiento de Nietzsche habla como de 3 transformaciones, ¿verdad? Entonces, en uno de los, de hecho, de los pasajes del Zaratustra lo llama así, el león, el camello y el niño. Entonces dice como que la maduración intelectual pasa por una etapa donde quiere hacerlo todo, ¿verdad? Que es la etapa como del león, que quiere toda la voluntad, digamos, y toda la fuerza. Después del camello, donde ya se harta, ¿verdad? Perdón, la del camello, donde el camello lo carga todo, el león lo quiere todo. Y al final la última transformación del espíritu, dice Nietzsche, es un niño, ¿verdad? Entonces aquí él está jugando también con la imagen del niño. Yo entiendo lo que vos señalás, es poco probable que algo así pase. De hecho, tiene que ser un niño como un poquito introvertido quizás para que le guste la lectura, digamos, como tan densa, porque son libros como muy densos. Pero no quiere decir que no haya niños que no lean. Hay niños genios que se han doctorado en filosofía como a los 18 años, entonces puede pasar, digamos, no es como que no lo puedan entender los niños, pero es poco probable, sí. Perdón, aquí tenía a María que había levantado la mano, perdón. Sí, eso mismo yo iba a decir. La verdad es que no es tanto la edad, sino cómo le han inculcado la lectura a las personas. Un ejemplo es yo que he leído, no diría que mucho, pero sí bastante. A veces se me dificulta algunos libros porque yo pienso que no, a veces tengo que leerlos varias veces para comprenderlos, pero hay personas que tal vez son menores que yo y han tenido más trascendencia a la hora de la lectura, entonces lo leen una vez y lo entienden, hasta me lo explican y todo. Pero lo del niño es interesante porque a mí me pasó, el primer libro o los primeros libros que uno lee, uno los lleva tan en el fondo que a veces uno quiere redactárselos a todo el mundo y presentárselos a todo el mundo y que sigan, digamos, a como uno lo entiende. Pero es interesante que el niño trataba de que sus compañeros entendieran lo que él había leído, de que comprendieran a este autor tan bueno y tratar de que las personas, tratar de ver desde la perspectiva de las personas. Un ejemplo es cuando estaba con los compañeros, como con la idealidad del superhombre, que todos tienen que ser superhombres y todo eso, digamos. Tal vez uno niño no trata de, mira, este es un poco más inteligente, algo así, lo voy a seguir. Entonces, como que trató de llevarlos todos a la idealidad que él tenía conforme el libro. ¿No hay a entender? Sí, claro, te entiendo. Nietzsche, digamos, y creo que el director del corto juega como con el tema de que el niño tal vez no tiene prejuicios de las personas adultas mayores, entonces toma digamos, la información y la asimila quizás sin tantos filtros morales, por decirlo así. María José, adelante. María José. Sí, profe. Dale, adelante. Yo, caso contrario al compañero, creo que un niño entienda este libro no es algo tan alejado a nuestra realidad, porque de hecho ahorita en Costa Rica hay un sistema especial para los niños superdotados. Hay niños de primer grado estudiando la tabla periódica, cuando eso es algo que uno ve normalmente en el colegio. Entonces siento que también es un poco quitarse la idea de que a veces uno dice como, ay no, los chiquitos no van a entender esto, o ellos no saben de qué están hablando, o cosas por el estilo. Entonces siento que es un poco también quitarse esa idea y como decía la compañera, depende de cómo usted se lo inculque en la lectura y cómo lo motiven además,
esto puede llevarlo a una corta edad a entender libros un poco de lecturas densas. Sí, no, estoy de acuerdo con vos. Vamos a ver, quizás en el contexto de la película, es poco probable, digamos, que un chiquillo en el contexto de extrema pobreza se encuentre un libro de Nietzsche y le encuentre gusto. Vean que el chiquillo al inicio casi lo tira. Fue como que el señor le dijo, vea, es como el noreste, pero habla de fútbol hasta el final y como que se lo llevó, digamos, ahí un poquillo robado, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, digamos, que no se pueda dar, claro que se da, y los chiquillos no hay que poner en duda las capacidades de los niños porque tenemos N cantidad de ejemplos de niños que como no saben cuáles son los límites, simplemente no tienen límites. Entonces, son hiper creativos, hiper abiertos, la mejor etapa para aprender varios idiomas de la niñez. Yo no estoy poniendo en duda el valor de la niñez ni la inteligencia, y no hay que subestimarlos. Lo que creo es que sí es poco probable que algo así pase, digamos. Que sea poco probable no quiere decir que sea imposible, puede que pase. José Carlos, adelante. Profe, pero creo que buena película juega con lo poco probable, porque el hecho del que le haya recomendado leer el libro y continuar leyendo el libro fuera, es una persona que recoge cartones para sobrevivir, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que una persona que pueda darse darse el hecho de leer ese tipo de literatura termine así? Es muy poco probable, por decirlo así. Entonces juega con eso también, ¿verdad? Entonces, ¿qué probabilidad es de que esté el libro en perfectas condiciones en un basurero, ¿verdad? O sea, juega con lo poco probable. Sí, sí, ese es un recurso también que aprovecha el corto, ¿verdad? Es como, bueno, esto es poco probable, pasó, digamos, y como que cuenta la historia del chiquillo que se encontró el libro de Nietzsche, ¿verdad? O sea, más poco probable que después se encuentre el libro de Marx, en que en realidad no es tan poco probable. Yo supongo que la persona que votó el libro de Nietzsche también votó el libro de Marx, ¿verdad? Algún profesor de filosofía que la esposa le votó los libros. No, mentira. Si les parece, vamos al otro video y seguimos conversando. Este es un video de una peli famosa también, pues ya un poquito viejilla, ¿qué año es esto? Es 41, creo. Ya les digo qué año, ya se me fue. De Chaplin, donde Chaplin pues hace una parodia de Hitler y pues bueno, este es famoso, uno de los discursos finales. La película se llama así, El Gran Dictador, pero creo que ustedes confirmen si están viendo la pestaña de YouTube, chiquillos. Sí, se está viendo. Okay. Esta les decía, es una parodia. Tiene un cambio y se los voy a adelantar. Tiene música que no es la música original. Okay, le pusieron una música de Hans Zimmer que le queda muy bien, pero no es la música original, por aquello. Veámoslo y comentamos un poquito las ideas que teníamos ahí. ¿Ok? I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair.
The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Chiquillos, ¿algún comentario con este discurso? Voy a poner aquí las otras. Por ejemplo, a nivel estético, ¿qué les pareció? Un poco irónico que de ese discurso a Hitler. Bueno, sí, es un buen referente estético, claro, se nota, digamos, la ironía, la parodia, ¿verdad? Con el bigotillo, ¿verdad? O sea, es como todo lo contrario. Esta peli es previa, digamos, al ascenso de Hitler. Es cuando ya Hitler está, por decirlo así, a punto de convertirse en el tirano. Pero dile, quedó apenas, ¿verdad? Ah, ¿en serio? No había llegado todavía. Ya estaba, digamos, haciendo de las suyas, pero no estaba en su, Pero punto, todavía más, no estaba, en su punto más alto. Yo creo que era canciller. Era canciller Alemania, en ese creo. momento, sí. Ok, bueno, vamos a ver. Ironía, digamos, por un lado. Por otro lado, me parece a mí, de la gesticulación, cómo él va subiendo el tono de voz, cómo se encanfina, digamos así, cómo se energiza en su discurso. Eso, digamos, es pura, digamos, magia del actor, ¿verdad? Ahí no hay efectos especiales. Digamos, la sensibilidad del tipo para pues, expresar, digamos, el discurso, el monólogo. ¿Qué otras cosas ven ustedes ahí? Tal vez que es como una campaña política. Claro, lo político. Charlie Chaplin era del Reino Unido. Evidentemente, tal vez iba a contrastar con los ideales del nazismo en ese momento. De las raíces del nazismo, porque todavía no había sido un partido dominante. Sí, bueno, totalmente. Todo lo que señala un montón de cosas de temas eminentemente políticas, ¿verdad? El tema de la democracia. O sea, lo político ahí está, digamos, creo yo, de manera pues muy evidente, ¿verdad? El ámbito político, cómo se ejerce, digamos, el poder y la soberanía, etcétera, etcétera. ¿Alguien más iba a decir algo? Perdón, antes abrir el micrófono a dos personas y alguien quedó sin decir. Sí, profe, yo le iba a decir que me parece curioso, pero también me parece como muy bien, porque, digamos, si él tal vez como actor que es, lo hubiera dado como desde el punto de vista de él, así como una persona, tal vez no hubiese tenido como el mismo impacto, sino que él se estaba apoyando como en la figura de Hitler, que era una figura de poder, de alcance. Entonces tal vez él así pensó como que iba a llegar a más y iba a tener tal vez como un impacto y que la gente tal vez iba a reflexionarlo. ¿No me parece irónico? Sí, sí, bueno, es un recurso como para
como para mostrar que el que parecía que era el malo te podría cambiar de opinión, digamos, y como tener otra forma de pensar. Hay películas, creo yo, que son así, películas como que se enseñan como los contrastes. Bueno, incluso vamos a ver un videito ahorita sobre, por decirlo así, temas de ética ambiental que como que cambia los roles entre humanos y animales. Y pues también es un recurso que a veces se utiliza como para generar, digamos, una empatía, digamos, inversamente proporcional. Entonces, sí, nos vemos reflejados en eso. A nivel de antropología filosófica, el video también se pone, digamos, a teorizar, digámoslo así, sobre los seres humanos, ¿verdad? Que dice que, bueno, que los seres humanos no son máquinas, que tienen el amor de la humanidad en su corazón, etcétera. Caracteriza cómo es el ser humano, digamos, ese modelo antropológico, ¿verdad? No es un desalmado, es un ser racional que, pues, en buena teoría escogería la democracia frente a la tiranía. Entonces, pues también ahí en la política, en la antropología filosófica se amarran, igual la ética. Si ustedes ven, pues, ¿verdad? Muchos de los referentes que él señala en el discurso, pues son temas éticos, ¿verdad? Ok, ¿algún otro comentario sobre eso? No, bueno, vamos a ver un pedacito de 300, si no lo han visto, la primera, es una peli que, pues digámoslo así, es como la versión Hollywood de la batalla de las Termópilas, que es una batalla clásica dentro de la literatura griega, que aquí lo ponen con una estética más oscura, un poco lo que yo les señalaba. La fotografía es aquí como un poquillo más dark, si queremos verla así. Y pues bueno, quiero que le pongamos atención. Hay principalmente un tema aquí de antropología filosófica, pero bueno, la filosofía política también, la estética y todo el rollo. Entonces, veámoslo y pues lo comentamos. ¿Ya lo están viendo ahí? Sí, chiquillos. Sí, profe. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, Sí. se lo escucho. Sí, es que tengo un gato aquí, una gata, entonces está jugando con los audífonos y yo creo que ya me los va a joder. Entonces, bueno, mejor me los quito. Veámoslo y lo comentamos. ¡De pie! Hoy, ningún espartano caerá. Tranquilo, hijo. Esto es para lo que nos entrenaron, para lo que estamos hechos, para lo que nacimos. Ningún prisionero, sin piedad. Un buen inicio. Ok, ¿algún comentario sobre el video de 300? Profe.
Sí. Para hacer un comentario más sobre la estética, creo que este director en particular tiene esa estética, si se puede decir así, de representar a los personajes como dioses o seres superdotados, inclusive hasta películas como El despertar de los muertos, creo ¿verdad? Que hay también una buena película de Zack Snyder. Y tiene este tono que también se ve en la última película de la Liga de la Justicia, que dura un montón. Este tono así de representar más oscuro, por hablar de la estética de esos dos puntos, de la representación de personajes más allá de la capacidad, y el tono inclusive de la película. Sí, totalmente de acuerdo. La estética, pues, del director ya es conocida, digamos, su gusto por este tipo de, digamos, de tono, de imagen. Y los personajes, como vos señalás, al inicio de la peli incluso lo dice, ¿verdad? Dicen que los espartanos son descendientes de Hércules, entonces porque hay como todo el vínculo mítico. Pero acá, pues, hay creo yo, pues un posicionamiento antropológico, dirían los antropólogos, los filósofos los que hacen antropología filosófica. Porque en el momento el tipo dice, sí, nosotros nacimos para esto, ¿verdad? Entonces dice, es como está diciendo, nuestra naturaleza es hacer la guerra. Obviamente está el tema político, ¿verdad? Porque es el contexto de las luchas entre el imperio persa y Grecia. Los temas éticos, obviamente, y es un tema, tomar decisiones, ¿verdad? Y matar al enemigo. La ética está ahí. Y la estética, pues bueno, lo que vos señalabas, creo yo que también, quizás, digamos, estos dos siempre van a estar, ¿verdad? Pero acá por lo menos se resalta un poquito más esto de la antropología. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? No. Bueno, vamos a ver a mí me gusta mucho. Es el que les decía, digamos que podemos caracterizarlo como parte de la ética ambiental o en general del tema de los derechos animales. Entonces, vamos a verlo. Perdón, nada más me confirman que están viendo ahí el YouTube ya, por favor. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Voy a poner aquí esto. place where I would rather be. My heart is free, my heart is free, until you come to rescue me. You find me here, you find me here, you dry my eyes and shed a tear. You turn me bad, you turn me good, forget to hope and learn to fear. Tell me that it's good if we do something, believe in something. I don't think I should, if it ain't nothing, if it ain't nothing good.
heart is free. No place where I would rather be. You find me here, you find me here. You dry my eyes and shed a tear. Tell me that it's cool if we do something, believe in something. I don't think I should. If it ain't nothing, if it ain't nothing good. ¿Algún comentario, chiquillos, sobre el video? Muy buen documental, profe. Son de esos que son así como, tal vez así, le nace conciencia a la gente. Y me gusta así, digamos, porque tal vez a uno lo hace pensar como intentar ser más solidario, quizás con otras especies. Otra cosa, profe, que me pareció gracioso, es que, bueno, me dio gracia pensar como que si los animales, bueno, las otras especies tuvieran como nuestro rol, el que nosotros tenemos ahora como humanos, que ellos también seguirían como los mismos pasos, digamos, de desigualdad, consumismo y todas esas cosas. Eso sí, me hizo gracia. ¿Será? Al rato no. No, al rato no, pero me hizo gracia en el video, que así quedó plasmado. Sí, esa un poco era lo que yo les decía antes, como de, digamos, extrapolar los afectos humanos en los animales, pues nos hace como, es como una ironía, digamos, es hacer, por decirlo así, del agresor, cambiar los roles entre el agresor y víctima. Y como vos decís, yo creo que eso tiene como un gancho, digamos, emocional para que la gente, como vos señalabas, de repente, pues le cae un poquito más la conciencia de la degradación ambiental. ¿Algún otro comentario? No, bueno, vamos a ver el último de estos y les cuento ya qué es lo que sigue. Ya casi estamos terminando esta parte, chiquillos. ¿Han visto Matrix alguno? Varios. Yo no, profe. Nunca la he visto. ¿Alguien sí ha visto Yo Matrix? sí. Ok. Sí, es muy bueno. Ok. Matrix es una de las pelis que tiene como referente ideas de la filosofía muy viejas, entre ellas una que les voy a comentar, dos que les voy a comentar. Una es la alegoría de la caverna, que aparece en un libro de Platón, y otra es una idea sobre el panóptico o la sociedad vigilada, que pues también... no, perdón, me voy a quedar con Platón. La otra peli la vamos a analizar con otro. Matrix, aquí solo vamos a ver un pedacito, pero es muy usada para clases de filosofía y como esto, como el despertar, ¿verdad? Como esa idea de despertar, digamos, a una realidad diferente. Entonces, vamos a ver este pedacito, igual lo comentamos. Si ya vieron la peli, pues probablemente saben cuál escena es. Si no la han visto, es el contexto en que este tipo, Neo, digamos, que es como el elegido que va a salvar a la humanidad, se da cuenta que la realidad no es lo que él pensaba, sino que es una realidad pues mucho más fea, mucho más violenta, mucho más grotesca. Matrix es de las primeras pelis que cambió un poquito también esto de la estética, ¿verdad? Un poquito una estética más oscura. Y pues bueno, veámoslo y lo comentamos. Ya están viendo el YouTube, ¿verdad? Sí, me dijeron. Sí, profe. Ok. Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde
ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados. Todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente. Los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. Esto no es la realidad. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy. Bienvenido al desierto de lo real. Tenemos solo pequeñas partes de información, pero lo que es seguro es que en algún punto del siglo XXI la humanidad se unió en una celebración. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA. ¿IA? ¿Inteligencia artificial? Un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, nosotros o ellas. Pero sabemos que nosotros quemamos el cielo. Entonces ellas dependían de energía solar y se pensaba que jamás podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. Nuestra humanidad siempre ha dependido de máquinas para sobrevivir. El destino parece que siempre actúa con cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios y más de 250.000 UCBS de calor corporal. Combinados con una forma de fusión, las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban. Existen campos, Neo, campos sin fin, donde ya no nace ningún ser humano. Nos cultivan. Durante mucho tiempo yo no lo creí. Y vi los campos con mis propios ojos. Los vi licuar a los muertos para alimentar vía intravenosa a los vivos. Y estando ahí, viendo la pura y horrible precisión, pude darme cuenta de la obvia verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho para tenernos controlados. Y así convertir al ser humano en esto. No. Es increíble. Imposible. No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad. ¡Ya basta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Chiquillos, ¿algún comentario sobre este video? No, siento que plasma muy bien lo que viene siendo la cadena de Platón. ¿Cómo se llama? Es que no he visto Matrix, la verdad. El elegido. Bueno, ¿no? Neon. Sí. No, el otro. Morfeo.
Morfeo es el prisionero que vuelve para contarle a los demás que allá afuera de la caverna hay otra realidad distinta a la que ven por las sombras. Entonces, y sería prácticamente lo mismo que lo que planta ahí Matrix. Sí, eso es como la interpretación filosófica quizás más usual que se le hace a Matrix, que es muy directa, entonces pues queda muy bien. Sobre el mito de la caverna yo les puse por acá otra información porque me interesa que ustedes la revisen, son unos videitos también, se los dejo ahí de tarea. Y bueno, ya les cuento, de aquí pues en Matrix tenemos también temas de antropología, de metafísica, incluso de estética, de ética, de política, ¿verdad? Hay un poquito de todo. Pero me interesa que ya vamos, digamos, a la actividad que tienen que hacer y con esto ya vamos terminando, chiquillos. Les decía, nosotros vamos a tener solamente 3 clases porque a mí me interesa que ustedes vean una película. Y bueno, me interesa entonces que vean 3 películas. La primera que van a ver, digamos, es de Truman Show. Supongo que alguno ya la habrá visto y si no, pues se encuentra en muchas plataformas y yo les voy a pasar un enlace también para que la vean. Por aquello que no la hayan visto y que no les cueste conseguirlas, yo les paso el enlace. Pero quiero que la aprovechemos. Es una peli comercial, una comedia de Jim Carrey, ¿verdad? Pre-era de internet un poquito. Pero bueno, lo que quiero es que digamos, ustedes la vean y yo les cuento, digamos, el tiempo ¿verdad? Esa peli dura como hora 37, hora y media, digamos. Entonces yo cuento esa hora y media dentro de las 10 horas, en teoría, que dura este centro de formación, pues para no chuleármelos a ustedes con más horas, ¿verdad? No sobreexigirles, digamos, más horas de las que por reglamento tienen que hacer. Entonces yo lo calculo. Entonces tengo 3 clases y con esas 3 clases cumplimos las 10 horas. El día de hoy, entonces, vean que duramos ya 2 horitas. Yo no voy a hacer receso hoy porque ya estamos terminando, pero les queda todavía la película pendiente y hacer un mini formulario. En eso se les van a ir como unas 3 horas y media, ¿verdad? Entonces, la próxima semana parecido y la otra, y listo. Cerramos aproximadamente en las 10 horas. Entonces, les decía, me interesa que vean esos otros. Adriana, dime, adelante. Bueno, yo nada más tenía una pregunta. ¿Era si en el formulario había que responder, digamos, respuesta amplia o con una respuesta corta basta? Digamos, Respuesta amplia. De acuerdo, muchas gracias. Con gusto. Ok, ya ahorita les enseño el formulario para que vean. Es algo muy sencillo. En realidad son solo 2 preguntas. No es nada largo. Quiero que vean esta película, ¿verdad? Yo les voy a pasar el enlace. Se me había olvidado, entonces ya les voy a poner ahorita el enlace en el Tech Digital. Esta es una peli comercial, digamos que no es una peli, digamos, de filosofía rara ni nada, es una comedia de Jim Carrey que creo yo bastante conocida y bastante divertida, pero se puede vincular con el mito de la caverna, que es una tesis, digamos, que aparece en La República, un libro de Platón. Entonces yo les pongo acá 2 enlaces, por favor véanlos y si ustedes quieren explorar más sobre el tema del mito de la caverna, genial, pero por lo menos vean estos 2 enlaces. Ven la película. Y también esto se puede relacionar con una idea que aparece en la filosofía mucho más adelante, con unos ingleses que se llaman John Stuart Mill, que él habla del panóptico. Bueno, eso después lo retoman otros filósofos como Michel Foucault y Jeremy Bentham, que hablan del panóptico. El panóptico es una propuesta de un sitio que todo lo ve. Ese es el sentido literal de la palabra, ¿verdad? Aquello que todo lo ve. Es como, por decirlo así, la metáfora del ojo que está en el billete de $1, ¿verdad? Que es como un símbolo, digamos, de el ojo que todo lo ve, o el ojo de Sauron, ¿verdad? En el Señor de los Anillos, que todo lo ve, o el ojo de Dios, que todo lo ve, o bueno, esa metáfora de un punto que lo ve todo, ¿verdad? La película se trata sobre un tipo que su vida es un reality show y él está siendo grabado, pero él no sabe. Entonces, siempre que anda en la calle, en la casa, en el trabajo, lo están viendo, ¿verdad? Y se transmite en streaming. Entonces, él no sabe, todos los demás saben, todos los demás son actores, pero él no. Bueno, el punto entonces es que se vincula con esto de ser observado 24/7. ¿Verdad? Al tipo lo observan 24/7. Es una historia más compleja, ¿verdad? No se las voy a contar del todo. La próxima semana espero que conversemos un poquito sobre esto y sobre los 5 puntos de encuentro, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer, chiquillos, es lo siguiente. Ven la peli, ¿verdad? Ven estos 2 enlaces sobre el mito de la caverna, revisen estos 2 enlaces sobre lo del panóptico y
van a el siguiente enlace aquí. Eso es un formulario de Google. Déjenme nada más ver si lo pueden ver. Y si no, ¿lo están viendo ahí? Si no tengo... Sí, profe. Sí, básicamente lo que ponen es el correo, el nombre, ¿verdad? Una pregunta amplia, explique cómo se puede vincular la filosofía del cine y después establezca 3 puntos de relación de la película de Truman Show con el mito de la caverna. Me faltó aquí lo del panóptico, bueno, ahí se lo agrego. Y eso, si tienen alguna duda, algún comentario. Pero son dos preguntitas fáciles. ¿Esto por qué? Porque como ahora estamos en esta modalidad a distancia, virtual, pues se hizo un cambio en el reglamento, entonces para que conste que ustedes estuvieron en la clase y que no solo estuvieron ahí conectados, sino que también hicieron alguna tareita, pues se hizo ese cambio. Entonces, pues vamos a hacerlo así. Si les parece, entonces, pues eso sería de mi parte, chiquillos. Ay, ya, cerré aquí. Una consulta, para llenar el forms, o sea, ¿se puede hasta hoy o podría hacerlo hasta, bueno? Bueno, qué dicha que pregunta eso. No, vamos a ver, yo trabajo, digamos, con una semana de tiempo, entonces yo les doy tiempo hasta de hoy en 8. Pero eso sí, a las 4:10 de la tarde yo cierro este enlace y ya no hay tiempo. Ok, perfecto. Sí, no, es que tengo que hacer un trabajo, entonces me serviría ver las películas más bien después. Pero gracias. Sí, exacto. Tienen chance para ver la peli. Yo les tengo que pasar el enlace de la peli. Entonces, se los voy a subir ahí el Tech Digital. Y pues yo les pongo un mensajito ahí para que sepan que ya lo tienen ahí. Eso sería, ¿verdad? Entonces, de mi parte, eso sería, chiquillos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo yo que queda... María, hasta la otra semana. Tienen 8 días hasta las 4 de la tarde de hoy en 8. ¿Ok? Un gusto. De mi parte es esto. Créanme que vamos a conversar de otras cosas más en las otras clases, pero estos son temas que creo yo que se pueden aplicar a cualquier producción audiovisual. ¿Está bien? Si les parece, lo dejamos aquí. Entonces yo les subo la grabación ahí al Tech Digital y pues nos veríamos la otra semana. Bueno, ustedes van a ver la peli. Yo sé que está en algunas plataformas, se encuentra fácil. Y si no, yo les pongo el enlace ahí para que la tengan a mano, la descarguen. Creo que estaba en Amazon Prime y en Netflix. Bueno, yo creo que en Netflix la quitaron, pero en Amazon Prime yo creo que en Netflix la hayan quitado, sí. Pero bueno, yo les paso el enlace, solo que se me olvidó, entonces se los paso en el transcurso de hoy en la noche, mañana en la mañana. Ya les pongo el enlace por ahí. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Listo, profe, gracias. Hasta luego. El enlace lo encuentran en el Tech Digital, en el documento, ¿verdad? Ahí está, por aquello. Oye, profe. Hasta luego. Que estén bien, chiquillos. Buenas noches. Gracias.